¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos a Voces Clínicas. Como saben, mi nombre es Iván Sánchez y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante para el área del psicoanálisis. Incluso es uno de los temas que se puede considerar un tema eje al momento de realizar una práctica psicoanalítica. Nos vamos a dedicar a revisar a qué nos referimos con la regla fundamental. Para el tema de hoy tenemos a Héctor Valencia, eh, practicante de psicoanálisis, un buen amigo. También hemos estado en algunos grupos de estudio juntos y precisamente se ha dedicado a investigar algunos temas relacionados a la técnica psicoanalítica. Entonces, bueno, qué mejor invitado para hablar sobre estos temas. Bienvenido, ¿cómo has estado? Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Nuevamente te agradezco la invitación y la apertura de esto que en realidad, pues sí, como bien dices, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Con este tema porque está realmente más que certezas, traigo hoy como muchas preguntas, entonces vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Y eso me parece sumamente importante, me parece, porque tú me compartías un texto. Podemos hablar de este tema desde varias ópticas en realidad. No hay como una línea que podamos seguir y que nos diga, bueno, sí, esta es la forma en la que siempre se ha pensado la regla fundamental, sino que tiene algunos giros. Me parece que siempre se comparten ciertas cosas, pero quizás podamos ir definiendo un poco en el camino a qué nos referimos con esto, ¿no? ¿Qué es la regla fundamental? ¿Qué pasa con la asociación libre? ¿Cómo se trabaja con eso? Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que nos pudieras compartir por qué investigar el método psicoanalítico, ¿no? Eh, en el pasado episodio hablábamos justamente de que cuál sería ahorita el estatuto del psicoanálisis, ¿no? Frente a otro tipo de clínicas que existen hoy en día. Entonces, ¿por qué traer un tema de este tipo a investigaciones en estos momentos del psicoanálisis? Primero, déjame decirte que he estado siguiendo tu canal junto con otros y ese tema me pareció buenísimo. Se arrojaron grandes cosas. ¿Por qué creo que es importante esto? Bueno, primero hay que decirlo, ya lo comentabas, me dedico a este trabajo, a estar en este ejercicio y es constantemente algo que hago, ¿no? ¿Por qué creo? Lo diré con apoyo de otro más. Me parece que fue el premio Nobel del 2015, un neurocientífico, no recuerdo en este momento su nombre, pero decía algo muy puntual y decía, de entre todas las psicologías, me parece que el psicoanálisis es uno de los que más uh, se acerca a la comprensión de la psique humana. Y bueno, podrán decir acá el público, bueno, pues sí que puede decir el pastelero si se dedica a vender pasteles, ¿no? Claramente. Pero en realidad no, algo que sí quiero como también ir quitando, es que en realidad, aunque hago mucho apoyo también en esto del psicoanálisis, porque me parece una gran herramienta, más allá de eso también algo que vamos a hacer el día de hoy es como ponernos a preguntar realmente qué estamos haciendo con este ejercicio, ¿no? Que es algo que a mí me empezó a llamar mucho, mucho la atención y como bien lo comentabas al inicio, algunos nos seguimos formando siempre en la reunión, en grupos de estudio para revisar temas. Y este fue un tema que me surgió literal, muy de a bote pronto, pero se me hizo súper interesante porque al menos una temática que yo imaginaba era que esto solo se daba en México, ¿no? Esto de esta regla, cómo se transmitía específicamente a nivel de licenciatura, ¿no? Nos reunimos con otro grupo, un grupo de argentinos, y me llamó mucho la atención, creo que había algunos chilenos, si no estoy mal, y dijeron la misma cosa. Y yo me quedé como muy sorprendido. Y hubo algo ahí que me llamó la atención. Yo dije, no sé, como diría Luciano Lutero de repente, ¿no? Lo más, de repente, lo más torcido,
estoy usando un poco palabras más, palabras menos, lo más ominoso está en estas cosas más casuales, ¿no? ¿Y qué más casual que esto de la regla fundamental, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que es esto de gran relevancia? Desde mi perspectiva, ya lo decía un poco, mi formación y a lo que me dedico, me parece que es una gran herramienta. No digo que sea la única, tampoco quiero decir que sea la panacea, pero lo que sí quiero decir es que concuerdo con el Premio Nobel del 15 desde mi perspectiva, y creo que es un apoyo porque él es un neuro, no tiene que ver con esta rama, y sin embargo, pues también lo dice, y no solo él, David Nacio, también que tiene escritos, que ha tenido acercamiento con el psicoanálisis, también hace un texto que dice el psicoanálisis y cura, ¿no? Y está como precisamente en razón de estos elementos que estoy como trayendo, pues sí podemos decir que por esa razón creo que esta herramienta tiene elementos, no digo que las otras no lo tengan, creo que cada una tiene sus efectos, pero insisto, me parece que esta de repente tiene una riqueza un poco mayor y bueno, creo que algunos nos agarramos de esa parte, ¿no? Ok. Entonces, básicamente estamos hablando de una herramienta que podría habilitar todo un campo, no solo de investigación, sino quizás incluso de formalización de ciertos temas sobre lo que podemos llamar la psique humana, ¿no? Como lo mencionabas hace un momento. Eh, Justamente retomando un poco de lo que vas comentando, interesante cómo podemos empezar a buscar en otros lugares, incluso fuera de nuestros países, y encontrar ciertas similitudes y diferencias de cómo un tema se logra transmitir. Entonces, si podemos empezar ya a meternos un poquito en este asunto, me gustaría dejar la pregunta tal cual explícita. ¿Por qué esta situación de asociar libremente sería la regla fundamental de un análisis? Ok, hay varios elementos, insisto, voy a empezarlo a hacer incluso como a manera de relato. En un grupo de estudio, insisto, me encuentro con algunos otros practicantes y me surge la idea de, entre ellos mismos, hay una pequeña pausa y dicen, sí, a nosotros también nos transmitían la regla como de, diga todo lo que se le venga a la cabeza o diga todo lo que se le venga a la mente. Y yo me quedé pensando de, sí, eso también nos los enseñan acá. Yo recuerdo claramente esa parte, ¿no? Y era como bien interesante, algo ahí me señalaba, así como acá, y yo, bueno, pues puse como un poco de atención. Dice, la regla fundamental es el procedimiento del psicoanálisis que funda primordialmente el acceso al inconsciente. Esto es Freud un poco, pero hay que entender que este acceso no solamente es por esta vía. Tenemos los lapsus, la asociación libre, los olvidos, ¿no? Los sueños. Algo que creo que nosotros hemos comprendido o al menos tenemos creo que parte de la divulgación que se ha hecho del psicoanálisis es que el psicoanalista casi como vía regia, en algún momento lo escuché y se me hace a manera de broma y en serio muy pertinente, eh, cuando un paciente te lleva o un analizante te lleva un sueño, literal, enseguida sacas libreta y pluma y empiezas casi a anotar santo y seña, ¿no? Como si esto pudiera darnos como una garantía de algo, ¿no? Y esto nos vuelve como a llevar a esta parte. En realidad, ese es el único acceso. Como ya lo decía, tenemos algunos elementos. Uno de los elementos es precisamente esto que comentas, la regla fundamental. Y entonces yo empecé como a cuestionarme muchas cosas sobre esta. Me llamaba muchísimo la atención. Espero ser lo más claro y sucinto posible para poder dar incluso con claridad esto, porque es bastante amplio. Me gustaría empezar precisamente con un texto en relación a esto. Se llama Hasta una clínica de lo real,
de Isidro Beck. Este párrafo a mí me ha ayudado como muchísimo a poder pensar, y algo que, como lo decía de inicio, yo más que con certezas vengo como a hacer muchas preguntas precisamente sobre un ámbito que me parece que no sé si haya tanta claridad sobre lo que estamos haciendo. Mi premisa, hasta donde voy en este momento, es que todo está vuelto cabeza incluso en este trabajo, ¿no? No seré como, intento también ser un poco escandaloso, o sea, esto que estoy diciendo realmente para muchos, sé que más o menos quien sigue tu canal, para muchos va a decir, bueno, ¿qué está diciendo? Pero en el ejercicio de la clínica me he encontrado temas que los textos no nos alcanzan. Eh, Preferiría pensar que es mi mala lectura, pero de repente no estoy entendiendo bien realmente qué pasa. Continúo con este que te comento, es un libro que se llama Hacia una clínica de lo real, y me ha ayudado como a pensar precisamente, ¿no? Este espíritu contestatario un poco, sí, del psicoanálisis, por el cual yo me enamoré de esta área, viene un poco impreso acá, dice, por suerte para el psicoanálisis y para nosotros, Freud pudo recibir esa demanda y avanzó por el camino que lo real de su clínica le proponía. Digo lo real porque en ese momento él no sabía que era escuchar un sueño. Ya lo decía, esta cuestión de los sueños es algo que también fue entendiendo. Y creo que incluso esto queda muy pertinente. Decías, ¿por qué creo que el psicoanálisis hoy? Porque creo que el psicoanálisis venía pensándolo. Es un área joven aún, me parece. Y en razón de eso, pensaba un poco, creo que lo hemos visto. Muchos nos interesamos en seguir difundiendo, en seguir trabajándolo, y también me preguntaba, bueno, ¿cuál es el motivo de esto? ¿No? Y me parece que aquí viene, así como Freud fue descubriendo en ese andar en los sueños, nosotros en este mismo reandar de sus lecturas, tanto de Freud y de Lacan y de otros autores, estamos haciendo esto, ¿no? Y precisamente el texto nos lleva hacia ese lugar. Uh, pero pregunto, los analistas, ¿solo vamos a hacer eso para lo cual Freud o Lacan nos dan permiso? Espero que se haya sonado como una pregunta, porque eso era. ¿O ellos nos muestran otro modo de situarse ante lo real? Lo cual tampoco quiere decir que vale todo. Y precisamente algo que yo pensaba en este escrito que elaboré un poco muy a manera de hacer una presentación, planteaba esto. Parece que cualquier cosa entonces tendría valor si una de las cosas de la regla fundamental, y que con lo que ya voy a iniciar un poco más, es que diga todo lo que se le ocurra, ¿no? Esto ya lo había tocado en algún otro espacio en el que me habían invitado, y el ejemplo se me hace excelente. Quien me invitó me decía, es que tengo la imagen de que estamos en un gran lago y en ese lago de repente hay muchos peces. ¿Cuál pescas? ¿No? Si bajo la regla de, pues diga todo lo que se le venga a la mente, como en esta alegoría, pues cualquier pez que se pesque, entonces podría parecer bueno para esto. Y aquí voy a hacer una cita de Alfredo Eldenstein, al cual también algunos conocemos un poco por sus trabajos, pero continúo con esto, ¿no? Retomo. Lo cual tampoco quiere decir que todo vale. Más bien, invita a estar disponible a este encuentro, que es también un desencuentro con lo real. Y lo que quiero retomar específicamente de esto es que, bueno, realmente hasta dónde nos estamos autorizando, que esto es algo que también sabemos, que cuando se hace este trabajo, la autorización de repente aparece por uno mismo. Pero también esta pregunta es hasta dónde llega realmente a tener este efecto. Siguiendo con esa misma parte, de esto que surge, realmente ¿qué estamos haciendo? Seguir a Freud y a Lacan a manera de guía, ¿es lo que tenemos que hacer? ¿O realmente hay un permiso más allá? No recuerdo si esto lo reflexioné con alguien más,
o fue algo que me surgió. Yo tomo este texto más como, bueno, lo que nos enseñaron estos autores, más que a seguirlos, es precisamente a andar este camino que para sus tiempos era bastante riesgoso. Conocemos un poco la literatura de Freud, tomo 4 y 5, sobre la interpretación de los sueños, y hace un recuento sobre cómo en ese momento era la lectura de los sueños, ¿no? Estas cosas que eran mandadas por los dioses, esto que era inevitable, esta manera de presagios, ¿no? Y Freud se pregunta, bueno, ¿y sí será esto? Y yo vengo hoy precisamente con esa pregunta. Entonces, ¿realmente esto de la regla fundamental será tal cual? ¿No? Ya que es una vía para lo inconsciente, algo que venía pensando. ¿Por qué entonces de repente nosotros al ejercicio, algunos, no todos, escuchamos un sueño y de verdad, casi de manera automática, incluso podría decir, ya que estamos en esta área condicionada, nos condicionamos, escuchamos al analizante? Es que tuve un sueño. No, acto seguido tomamos con mayor fuerza la libreta y el lápiz y estamos ahí, ¿no? Como si esto nos diera algo más. Y citaba un poco esta parte porque, bueno, algo que no sé si lo tenemos en cuenta, los lapsus, los olvidos, la asociación libre son otros elementos para llegar a lo inconsciente, no solo el sueño. Y esto me llevaba también a pensar, bueno, revisando algunos otros textos, me encontré con cosas importantes que hoy vengo precisamente a poner. Una de ellas es lo que me apareció impresionantemente sobre Freud. Y bueno, alguien dirá, bueno, pues tal vez la traducción, no lo sé. Lacan, que también era un gran lector, todos sabemos de Freud, hace la misma aseveración. Y empezaré con esta parte. Vean lo que dice Freud en esta relación. ¿Cómo quiero relacionar esto ahora que voy a decir? Ya lo decía un poco de manera escandalosa. Bueno, en realidad, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Si la vía regia para el inconsciente es el sueño, ¿por qué de repente las otras no aparecen tanto? Esta regla fundamental, ¿por qué de repente no aparece tan a texto? ¿No? ¿Por qué de repente incluso nuestra fama es, bueno, tú interpretas sueños, ¿no? Entonces, bueno, dime qué soñé. Esto aparece en trabajos sobre la técnica psicoanalítica de 1911 a 1915. Aquí hay otro más de 914, pero entendemos, esto es de Amorort. Esto está escrito y me parece fundamental. Sin duda, les disgusta la idea de que los futuros pacientes conocieran demasiado acerca de los detalles de su técnica. Está hablando de Freud. Y sabía muy bien que ellos leerían con avidez todo cuanto escribiese al respecto. Y de esto también lo planteaba Freud en algunos de sus escritos. Había analizantes suyos que leían sus trabajos, ¿no? Como ejemplo de esta renuencia, tenemos su ya mencionada, esto es lo que me causó una sacudida enorme, la mencionada propuesta de restringir la circulación de un trabajo sobre técnica a una cantidad limitada de analistas. Y si nosotros leemos esto, lo que está diciendo es que la información con la que vamos a trabajar no se le va a dar a todos. Se les va a dar a una cantidad limitada de analistas y eso es algo que ya se sabía. En Escritos 1, el psicoanálisis y su enseñanza, en la página 439, Lacan dice esto. He invocado en otro lugar los documentos bibliográficos que nos permiten concluir que esto Freud lo quiso deliberadamente, hasta el punto de aprobar por escrito que fuesen censurados por un colegio secreto aquellos a los que les encargará de las más altas responsabilidades por el solo hecho de legarles su técnica. Hay más texto, pero no me voy a meter en más de esto. Me parece que ya está puesto precisamente algo que
que con lo que empezaba, ¿qué estamos haciendo entonces? Y me ponía a reflexionar un poco. Cuando empiezo a encontrarme con este tipo de textos, me quedo totalmente sacudido y empiezo a cuestionarme sobre esto de, bueno, y entonces la regla fundamental realmente es el ejercicio que tenemos que hacer. Porque también pensaba, si esto está restringido a cierto grupo de analistas, ¿cuáles son los analistas que eligió Freud? Por lecturas tenemos como algunos conocidos y sus allegados, y también sabemos por sus lecturas que hubo algunos con los que no concordó y literalmente hizo una separación clara. Y si alguno de esos textos son los que leemos hoy, por ejemplo, acá en México, si esto se ve en otros lugares, en México acostumbramos leer mucho a Morortu, también Ballesteros, en Argentina de repente es más Ballesteros, y acercarse a estas dos lecturas es muy, muy interesante. ¿Y qué tal si estas dos lecturas solo forman parte de, voy a ponerlo así, de una lectura apócrifa de lo que Freud le designó a sus elegidos? Y vuelvo a insistir, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y entonces, lo que hoy llamamos la regla fundamental me viene a hacer mucho ruido sobre, entonces, ¿cuál es el trabajo específico?